Bien, yo traje aquí un comentario que la verdad Normi lo sabe, es parte de un curso que ella también participó en el equipo docente, un curso que se llama Ciudad y Género, que dimos hace un par de años en la Universidad Católica, y que es parte de una investigación de casi una década que hemos estado haciendo desde Género y Ciudad, que es un colectivo de investigación con enfoque de género, y que se plantea ciertas preguntas sobre ciudadanía urbana, enfoque de derecho, y que va a ser muy importante como iniciativa introductoria para lo que después Patricia va a comentar sobre constitución y proyecto constitucional. Entonces lo que yo les traje más que nada es una discusión un poco teórica para hablar sobre ciudadanía y género. Como ustedes ya saben, ya me imagino que todas y todes son bastante sensibilizados con el tema género. Hay distintas teorías, hay distintas perspectivas. Yo he trabajado más desde la perspectiva desde la interseccionalidad, también con la teoría queer de la Judith Butler y basada por supuesto, en los aportes de Simone de Beauvoir. Pero como marco bien introductorio, uno debiese siempre pensar que la construcción diaria del género, que nosotros estamos enactando género, que todos los días nos ponemos en la cabeza comportarnos como de ciertas maneras diversas, y que la construcción diaria del género tiene consecuencias para la vida cotidiana, ¿no? Y esas consecuencias están dadas por patrones que están socialmente construidos en la ciudad, en las piedras, en las calles, en las maneras como organizamos la vida, en la manera como se organizan también las funciones en la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos patrones están socialmente construidos y representados en el espacio físico. A mí me gusta mucho este cuadro de la Sofosniva Aguizola. Yo ocupo harto algunas obras de arte para representar algunas cosas. Ya les voy a mostrar otros ejemplos, porque la Simone de Beauvoir decía que uno no nace mujer, sino que uno deviene mujer. Uno se comporta y va aprendiendo cómo comportarse como mujer, y la sociedad, la ciudad, el mundo cultural nos impone normas y reglas, heteronormas se diría, para aprender a ser hombres o mujeres en el espacio. Me gusta mucho este cuadro porque justamente representa esto, ¿no es cierto? Cómo se aprende, cómo se enacta el género. Y después de esas teorías básicas de la Simone de Beauvoir desde los años 60, muchos y muchas han avanzado en qué significa ser mujer en la sociedad. Entonces, en ese sentido, cuando uno se convierte en mujer, hay un momento en que uno dice, ya, ahora sí soy mujer. O cualquiera puede convertirse en mujer, todos podemos acceder a ese set de construcciones sociales, o te conviertes en mujer y desde ahí todo el resto de tu vida eres la misma mujer, o vas pasando por etapas distintas de diversidades de ser mujer, o puede alguien convertirse en mujer como si al final de un cuento se tratara como listo, felices, comiendo perdices, listo, ya eres mujer y ahora te quedaste como mujer y ahora actúas como hombre. Todas estas preguntas son la base de la teoría de la Judith Butler en sus libros como Género en disputa, Cuerpos que importan, y que se preguntan sobre la estaticidad del género, como si uno tuviera como un diploma, como ya, listo, cumpliste 18 y ahora eres esto. Y muy bien sabemos que es ahí donde yace mucho de los problemas de cómo nosotros pensamos en los cuerpos, pensamos en los derechos en la ciudad, y pensamos también en los deberes en la ciudad. ¿Por qué? Porque no somos estáticos, porque estamos cambiando constantemente a lo largo de nuestro transcurso de vida. En ese sentido, el género es lejos de ser algo natural. Las teorías de género proponen de que el género no nace desde el órgano sexual con el que venimos al mundo, sino que más bien es un rol que se va aprendiendo, que se va representando día tras día, año tras año, frente a un escenario social. Este escenario social está recreado por condiciones que son culturales, que son heredadas, que son de siglos, de milenios, y que son dominantes y que están, digamos así, fraguadas, para usar términos arquitectónicos, están condicionadas, petrificadas en la manera como están armadas las ciudades. El género para la Judith Butler no es implícito, sino que es performativo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos aprendiendo a actuar en función de lo que se espera que una mujer sea, de lo que se espera que un hombre sea, de lo que se espera que una niña sea. Nuestro problema, por ende, es esas expectativas. ¿Qué es lo que se espera? Y cómo nosotros podemos determinar, construir
nuevas maneras de pensar y que luchen contra esas injusticias de lo que se espera que nosotros seamos en la vida y en la ciudad. Entonces, dicho eso, voy a pasar a hablar un poco de cuáles son los grandes temas que existen cuando nosotros metemos género frente al tema ciudadano, ¿cierto? Y al tema derecho urbano. Porque cuando nosotros hablamos de mujeres y espacio, es hablar de la heteronorma, ¿no? Hablar de cómo estas ideas de qué es lo que se debe ser han sido petrificadas en las calles, en las ciudades, en los nombres de las cosas que llamamos. Porque definir lo doméstico y definir lo público siempre ha sido definir lo político y lo económico, chiquillos, porque justamente definir qué es lo que es de todos y qué es lo que es de uno solo, las leyes, las normas, las sociedades, los productos, los medios de producción, ha sido definir también el género y la heteronorma. ¿Por qué? Porque existe esta importantísima teoría que todos los que trabajamos con género partimos un poco desde acá, que es el concepto de la división sexual del trabajo, que tiene que ver con la división de quiénes hacen qué cosas en la economía urbana y en la manera como está organizada nuestra vida. ¿Qué es la división sexual del trabajo? Es la idea de que existen géneros y cuerpos para determinadas labores en la manera como nosotros desde hace milenios ordenamos nuestra sociedad humana. En ese sentido, la esfera pública, que está vinculada al trabajo de lo productivo, a lo que genera dinero, ingresos, ha sido siempre tradicionalmente asociado a lo masculino y a los hombres, mientras que lo reproductivo, el cuidado, lo doméstico y lo privado ha sido siempre asociado a las mujeres y la feminidad. La Malala Yousafzai, ustedes la conocen por supuesto, plantea desde que es una importante activista que este es el principal problema de género y sociedad, que los hombres creen que gana, ella lo dice así en su cita, nuestros hombres creen que ganar dinero y dar órdenes son la base del poder. No creen que el poder está en las manos de una mujer que cuida de todos durante todo el día y da a luz. Esto que parece un lugar común es justamente el centro que determina cómo nosotros hemos organizado nuestra sociedad, nuestras leyes, nuestras constituciones, nuestros día a día y también nuestros recorridos de vida. Hay una historia totalmente mitológica que viene, por supuesto, de la mitología romana, pero que a mí me gusta traer en clases porque explicita muy bien por qué hemos puesto a un género en un lado y a otro género en otro, y hemos determinado que esto es como el deber ser, que hay un amor, un sacrificio, un dolor por parte de las mujeres, que es parte de ellas, simplemente hacerse cargo de otros que no pueden hacerse cargo de sí mismos. No sé si tenemos historiadoras, historiadores del arte, o artistas, o personas que reconozcan este cuadro. Este cuadro es de Jean-Luc David, pintado en el 1700, 1800, no recuerdo, que representa uno de los principales orígenes mitológicos de Roma, del Imperio Romano. El Imperio Romano, que sigue estando presente en la manera como nosotros ordenamos hasta las calles, el cardo y el decúmeno en todas nuestras ciudades latinoamericanas, de origen inicialmente colonial español, está marcado, el Imperio Romano, la mente latina está en nuestro idioma, está en nuestras leyes, en el derecho, sigue estando. Y no por eso tampoco no están sus mitologías, aunque a nosotros se nos olviden, pero están. ¿Por qué lo traigo? Porque el origen mitológico de los romanos, ellos se plantearon una idea de que todo partió con el rapto de las Sabinas. No sé si se recordarán esta historia, no la pasaban en el colegio, pero decía de que los romanos eran un grupo de luchadores, pastores, que eran puros hombres, y les faltaban mujeres para construir su imperio. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Invitaron al pueblo de al lado, que era mucho más avanzado que ellos, que eran los sabinos, a un carrete, en Chile se dice una fiesta, a un banquete, los emborracharon a todos, emborracharon a los reyes de los sabinos, y cuando estaban bien borrachos se raptaron a las mujeres. Y se las raptaron, sin importar si estaban casadas, si eran niñas, si eran abuelas, se las raptaron y se las llevaron a Roma, al Palatino, y las hicieron sus esposas. Los sabinos, por supuesto, quedaron muy enojados, y cuenta la leyenda que se prepararon por años hasta que volvieron a hacer un ataque, una década después, a los romanos para recuperar a sus hijas. ¿Qué fue lo que pasó? Cuenta la leyenda que las sabinas se hicieron así, y separaron a sus padres y a sus hermanos de sus maridos y sus hijos, que ahora eran romanos,
diciendo no, Pax Romana, dividan, paren la guerra, porque si ustedes ganan, mis maridos y mis hijos mueren, si ustedes los de acá ganan, mis padres y mis hermanos mueren. La idea de que la Pax Romana, la Mater Familias, la Domus, todos los arquitectos que están aquí en el Zoom, las arquitectas se recordarán estos conceptos originales de cómo se ordena la ciudad romana y que está en todas nuestras ciudades hoy día que pertenecieron en algún momento a esa herencia, justamente tiene que ver con la separación de lo público con lo privado, de la Domus Romana como el espacio donde está lo sagrado, la Mater Familias, los hijos y la prole, la invención también de esa propiedad privada sobre los hijos, y lo de afuera es el mundo de lo público, de la guerra. Esa separación, ese sacrificio de las Sabinas por mantener la paz, es algo que sigue presente hasta el día de hoy en la manera como nosotros pensamos la esfera pública y la esfera doméstica. Lo hemos heredado de manera muy mitológica, casi religiosa, de que es a través de las mujeres que se mantiene el orden, en sacrificio de ellas mismas, el orden de los factores que permiten que este sistema funcione. La idea de esta alianza política a través del cuerpo de las mujeres, que Jean-Luc David lo presenta tan tremendo en este cuadro, a mí me parece dramático. Y me parece que es tan dramático porque lo tenemos tremendamente aceptados. La idea de la mamá luchona en Chile, la idea de la jefa de hogar, la idea de la mamá que cuida de todos, que sacrifica sus propios cuerpos, su propia salud por cuidar de sus madres, de sus abuelas, de sus hijos, y que finalmente es aceptado por todos, que debiese ser así, porque la mamá ama, y la mamá ama por sobre cualquier otra cosa. Esa idea del amor, que es algo que la Silvia Federici también agarra, algo que la idea, que hay varias feministas que hoy día están hablando sobre la idea del amor filial, del amor romántico como un arma, estaba presente y sigue estando presente en toda nuestra idea de ciudad. ¿Por qué? Porque aquí la Olga Segovia, que ya estuvo en la clase pasada, tiene la perfecta idea de cómo se ha ordenado, la idea del cuidado y de lo doméstico como algo gratuito, algo que nace del corazón de cada una de las mujeres sacrificadas, ¿no? Quien únicamente se encarga del cuidado no es considerado un sujeto económico, dice la Olga Segovia. Como tampoco se consideran bienes y servicios lo que se produce en el seno de los hogares o las comunidades, pues no tiene como principal finalidad su realización en el mercado, sino en el bienestar de las personas. Es así como hemos llegado hasta el día de hoy, con una idea de ciudad productiva por un lado, una idea de ciudad donde se genera el dinero, donde se generan las leyes también, y otra de una ciudad doméstica, una ciudad domesticada, donde lo que pasa allá adentro de cada una de las casas no es menester ni de las leyes, ni de las policías, ni de la sociedad, ni tampoco de algo que debiésemos estar hablando, ¿no es cierto? Lo que pasa dentro de cada casa es privado. Y es justamente ahí donde varias, esto no ha surgido en los últimos siglos, sino que ya lleva muchísimos siglos de conversación, donde varias pensadoras y filósofas han puesto el ojo. Ojo, es justamente adentro de las casas donde se juega el modelo de vida y de sociedad que nosotros estamos planteando. La Christine de Pizan, no me puedo demorar mucho acá, por favor vayan avisándome al WhatsApp quizás, Normi, cuánto me va quedando. Porque una de las obras más importantes de una pensadora de 1400, la Christine de Pizan, era justamente La ciudad de las damas, un libro que ella consideró que era la querella de las mujeres, que buscaba replantear qué hubiese sido si las ciudades solamente tuvieran mujeres. Y ella hace un libro fantástico sobre una ciudad alegórica donde grandes damas, grandes mujeres ilustres de la historia se construían una sociedad autosuficiente, por supuesto, irónica, en función de responder a lo que estaba de moda en la Europa medieval de ese entonces, que era considerar que solo existían dos tipos de mujeres: la dama ociosa, la que estaba bordando en sus torres todo el día haciendo nada, y la dama que ama, la dama que amaba, el amor cortés. Se recordarán todas estas historias de Disney, por supuesto también, la dama que ama al caballero que lucha. Es decir, una persona completamente pasiva, o está bordando o está amando y despidiendo a su amado. Una idea muy Sabinas, ¿no es cierto?, muy mitológica. En ese contexto,
desde hace 1000 años nosotros hemos tenido también esta única separación, una esfera productiva donde pasan las leyes, donde se publican las cosas, donde ocurre la cultura, y un espacio privado donde no ocurre nada. No ocurre nada porque nadie lo ha relatado, porque nadie está ahí escribiendo qué es lo que pasa en lo doméstico. Entonces no es solamente un fin mitológico, podríamos decir que tenemos un origen mitológico de la idea de que a través del cuerpo de las mujeres pasa el sacrificio que sostiene el sistema, sino también una falta de crítica, de visibilización de lo que pasa realmente en la esfera privada y reproductiva. Y hay una excepción, por supuesto, porque también hay un modelo de productividad desde la domesticidad. Y no es menor, no sé si hay alguna que haya visto esta serie en Netflix de Sor Juana Inés de la Cruz, donde muy bien se demuestra que mucha de la cultura femenina, y de manera feminista también, ha sido creada desde mujeres que lograron zafarse de la esfera de lo doméstico y lo reproductivo, pero que igualmente fueron recluidas, y recluidas como recurso productivo, frente a otros hombres. La idea del claustro, la idea de las monjas de claustro, mucho tiene que ver con la reclusión productiva de mujeres vistas como recurso. En este sentido, y para ir avanzando más rápido, podríamos decir de que han pasado varias cosas, por supuesto, en los últimos siglos, me quedan 5 minutos, y quería plantearles la idea de que la idea de ciudadanía que nosotros tenemos hoy día está heredada, por supuesto, de Revolución Francesa y de todo lo que ocurrió posterior a la Revolución Francesa, y no es menor que nosotros revisemos súper cortito cuál es el concepto de ciudadana femenina que existió en la Revolución Francesa, porque estaba volviendo a surgir, al menos aquí en Chile, yo lo he visto en representaciones, lo he visto en graffiti, lo he visto en memes, de esta idea de la Marianne, de esta ciudadana utópica, luchadora, con sus senos al aire, que nos va a defender de todo, y sobre todo esta mujer luchona, donde se sacrifica y está al frente, está en primera línea, porque a través de ella también pasa el modelo, ¿no? Y no es menor recordar que la Revolución Francesa, y esto es súper cortito, parte en oposición de una mujer, ¿no? De la idea de la María Antonieta como esta mujer completamente... La voy a dejar sin silencio mientras pasa el video para ir comentándoles, ¿no? Porque la película de María Antonieta de Sofía Coppola de hace 10 años es tremendamente específica y hermosa en presentar esta idea de las mujeres ociosas, ¿no? Las mujeres que no hacen nada más que comer pastelitos, más que vestirse y buscar qué consumir, y esta idea de la mujer consumista que está tremendamente presente en la publicidad contemporánea, que solamente es hedónica, ¿no es cierto? Que no tiene ninguna función en la vida. Porque la Revolución Francesa justamente nació en oposición a esta idea de que María Antonieta mandaba a la gente a comer croissants y tortitas cuando no había pan. Marianne, la figura de la ciudadana ideal de la Revolución Francesa, se construyó utópicamente, porque Marianne no existió, sino que fue una idea utópica que la Revolución Francesa construyó para construir la idea de que éramos todos hermanos, entonces se necesitaba una madre utópica, simbólica, que fuera nuestra real madre, justamente representa a ese personaje, ¿no? Ella, la Marianne, no es un personaje erótico, sus senos están al aire, pero no de manera erótica, sino que de manera maternal, porque es la leche materna de Marianne, dice Richard Sennett, historiador, la que iba a permitir que todos los franceses liberados, iguales, fraternos, pudieran sentirse parte de un nuevo proyecto político. Nuevamente, a pesar que desde otro punto de vista, hemos construido figuras maternales, sacrificadas, en oposición, para construir una paz. Es decir, nuevamente en la Revolución Francesa, igual que para el rapto de las Sabinas, la paz pasaba, y la lucha por esa paz pasaba por el cuerpo de las mujeres. Un cuerpo sacrificado, un cuerpo irreal también, porque Marianne no existió. ¿Qué fue lo que ocurrió finalmente? Quiero ir a un concepto final, entonces voy a pasarme muy rápido, después les puedo también mantener estos datos, porque para terminar, quisiera dejar planteada para la discusión que va a tener la Pati el concepto de igualdad de género y de justicia de género. Nosotros hemos construido ciudades hoy día que nuevamente han puesto a todo el paradigma moderno, a las mujeres en un contexto de
sacrificio. ¿Sacrificio desde qué punto? Desde su no presencia, desde su abstracción del cuerpo. Mujeres que se mueven como hombres, espacios domésticos que están diseñados en función de las medidas de los hombres, o mujeres que se tienen que adaptar, sobre todo en este momento tan tremendo pandémico, al teletrabajo y mantener sus funciones de cuidado, de crianza, de trabajo doméstico, casi como si fueran malabaristas, porque al menos aquí en Chile, yo sé que hay muchas personas de distintas partes de Latinoamérica hoy día, pero al menos aquí en Chile esta semana se supo que las principales sacrificadas por la pandemia han sido las mujeres. Los índices de desempleo en las mujeres están horrorosos, las mujeres han perdido sus empleos porque no pueden ir a trabajar, porque se han vuelto a cuidar a sus hijos que antes estaban en colegios, en liceos, en jardines infantiles, y nuevamente este pequeño equilibrio tremendamente precario de la vida de las mujeres ha pasado, ha sido sacrificado, y hoy día son las mujeres entre 35 y 45 años las que más están consultando por depresión, ansiedad, insomnio, y han tremendamente sido afectadas por el desempleo que la pandemia ha generado. Estos son los datos de Chile que se supieron esta semana y probablemente son los mismos en todo el mundo. ¿Qué es lo que plantea un modelo de justicia desde el género? Hay un concepto desde la Hannah Arendt que dice que quienes no aparecen no logran ser ciudadanos. ¿Aparecer en qué? Aparecer en la esfera pública. Aquellas que no logran estar en lo público, no se logra construir una idea de ciudadanía, porque la ciudadanía no es solamente un don, como hubiese sido planteado para la Marianne de la Revolución Francesa, sino que es un ejercicio. Hay que estar en la calle simbólica, pero también en la calle física. Hoy día estamos impedidos algunos de estar en la calle física, cuarentenas, cuidados, pero por sobre todo estamos impedidas de estar en la calle simbólica. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están ocurriendo los debates? ¿Por qué estamos abstraídas en ciudadanos abstractos que somos todos iguales y por ende debiésemos todos estar respondiendo a las mismas necesidades? El concepto de justicia de género que les quiero dejar, de la Nancy Fraser, me parece que es fundamental para hablar de cualquier nuevo proyecto constitucional, nuevo proyecto social. La Nancy Fraser, filósofa muy importante de estas eras, plantea de que cualquier tipo de justicia de género tiene que pasar primero por un proceso de redistribución económica, cuantitativa, pero por sobre todo también un proceso de reconocimiento cultural de las mujeres y sus derechos. ¿Por qué? Porque redistribución sin reconocimiento no logran nada. Dar bonos a mujeres, pero seguir teniéndolas como cuerpo de sacrificio de un modelo que se divide entre lo productivo y lo reproductivo, no sirve de nada. Si no reconocemos esta injusticia, esta invisibilidad que ha pasado por el cuerpo de las mujeres y su rol en la sociedad desde milenios, que está metido en nuestra mitología, incluso en la manera como nosotros pensamos que es una casa, que es lo doméstico, que es lo privado, no vamos a lograr una justicia de género. No es solamente un enfoque desde la violencia y la victimización. Tenemos que entender muchas veces, cuando hablamos de género nos enfocamos solo en ese tema, que la violencia y la victimización es producto de una manera como hemos reconocido culturalmente el rol de las mujeres en la sociedad. Entonces, si no damos vuelta a cualquier tipo de concepto de justicia, y esta es mi última diapo, no puede haber justicia de género sin redistribución y reconocimiento. Así como no puede ser al contrario también. Nancy Fraser plantea que cualquier tipo de justicia tiene que partir, y cualquier tipo de proyecto, por ende, que es lo que va a hablar Patti, tiene que partir de reconocer la invisibilidad por un lado, pero también la injusticia en la distribución de los recursos económicos por otro. Cualquier tipo de proyecto que no imbrique economía y cultura en el concepto de justicia social no va a poder hacer frente al gran problema que vivimos las mujeres en el modelo de sociedad de división sexual del trabajo que hemos tenido. Así que les dejo esta pregunta: ¿cómo se puede hacer una constitución con justicia de género? ¿Cómo se puede pensar un nuevo marco legal, un nuevo marco social, un nuevo pacto social desde la justicia de género que visibilice, redistribuya y reconozca culturalmente a las mujeres, y que sea finalmente algo que venga a discutir milenios también de la manera como hemos sido puestas al centro? Así que muchas gracias, me quedo hasta acá para escuchar también a la Patti. Muchas gracias, Lili, por tu presentación.
Ahora seguimos con Patricia para que nos comente un poco del tema constituyente y todo aquello. Gracias. Bueno, hola a todos. Felicitar a Liliana por tan clara y- y amplia discusión que ha dado desde el arte, desde la cultura, desde la filosofía y desde la arquitectura. Felicitaciones, Liliana, fue una excelente presentación. Y bueno, saludarlas y agradecer el espacio y además tremenda asistencia. Estamos cerca de 290 personas conectadas, así que espero que sea un espacio de retroalimentación también. Voy a compartir pantalla. Me tienen que dar autorización para eso. Y bueno, adelantarles que lo que voy a trabajar va a ser el proceso actual en Chile, el proceso político, feminista que estamos viviendo, y a propósito del pase que me da Liliana con justicia de género, cómo pensar los procesos políticos en Latinoamérica, al menos tan importantes como el que estamos viviendo en Chile, el proceso constituyente, una tremenda oportunidad que se da, el hito político más importante de los últimos 40 años en la historia de nuestro país. Todavía no puedo compartir. A ver si es que... No sé qué tiene que dar la autorización. Ahora sí. Perfecto. No, todavía no. Ahora sí. Excelente. Bueno, parto con el contexto político feminista en nuestro país y seguro que se relaciona con los procesos que actualmente se están viviendo en Latinoamérica. Nos encontramos para quienes nos estén viendo desde el exterior, porque nuestras compañeras chilenas, por supuesto que están muy enteradas de todo lo que está sucediendo. Nosotros vivimos una fuerte movilización feminista para el mayo del 2008, esa movilización aglutina todas las demandas, se dice que es la tercera, para algunos otras académicas en la cuarta ola feminista, al menos en nuestro país, aglutina las demandas en torno a los derechos, todos los derechos que actualmente no están entregados institucionalmente, culturalmente para las mujeres. Específicamente esta movilización nace por las demandas de las estudiantes feministas en los espacios universitarios, en los espacios académicos, en los espacios incluso de educación primaria y secundaria, donde siendo los espacios educativos y universitarios un espacio de formación, de cambio social, ¿verdad? De trascendencia, las mujeres y las niñas estaban viviendo altos niveles de violencia física y sexual. Es por eso que hay una instalación de la demanda y una masividad de la misma, logrando aglutinar demandas históricas del mismo movimiento, las que hacen un diálogo y se posicionan, reposicionan. Para octubre del 2019, que bueno, todos ustedes ya saben, hay un tremendo estallido social por las demandas sociales, por el abanico de demandas sociales que se instala en nuestro país, y ese espacio permitió la proliferación de un sinfín de iniciativas, asambleas autoconvocadas feministas, trabajo territorial, trabajo barrial, etcétera. Se siente que hay una reconstitución del tejido social que había estado adormecido por mucho tiempo. Nos empezamos a encontrar y el espacio, la calle, las plazas fueron los centros, las plataformas en donde nosotros teníamos para intercambiar. Se generaron espacios cooperativos, de cuidado, de organización, etcétera, y es lo que da paso posteriormente al proceso constituyente, que como les adelantaba, es el proceso político más importante de los últimos 40 años, al menos en nuestro país. Y en este proceso constituyente, en la convención constituyente, que es lo que estamos disputando actualmente, se disputa, y para las mujeres es tan importante trabajarlo, se disputan los derechos sociales de las mujeres, niñas y disidencias. Les compartí un texto de Sofía Brito, que es una destacada licenciada en Derecho, que ha sido muy activa en la lectura en clave política y feminista del proceso constituyente, de la actual constitución, ¿verdad? Identificando todos los tremendos baches que tiene actualmente la constitución política y que nos permite leer tan claramente que
a partir de este contexto político feminista hay una indignación generalizada, y además lo que se pide y el resultado de toda esta movilización es el fin a todas las formas de precarización de la vida, poniendo en el centro también las demandas del movimiento feminista, asociando la reproducción de la vida como una demanda y una carga asociada a las mujeres. Entonces, hay un levantamiento de los movimientos urbanos y rurales, ¿verdad?, contra la precarización generada a partir de la precarización en salud, vivienda, educación, pensiones, y se pone en el centro nuevamente el derecho a la ciudad como uno de los derechos ausentes en la Constitución actual. Ni siquiera, bueno, lo vamos a hablar más adelante, no existe ni siquiera el derecho a la vivienda en la actual Carta Magna. Entonces, se abre el debate por la precarización, pero en torno a la acumulación capitalista neoliberal hay una crítica fuerte a la instalación del modelo neoliberal en Chile desde la dictadura, y por supuesto se pone en el centro la reproducción de la vida como un eje fundante de la división sexual del trabajo, ¿verdad? Y poniendo en el centro también el reconocimiento de la carga de este trabajo doméstico y de cuidado, que bueno, según lo que dice Ciencia Rusa, que lo dice tan claramente, es superior al reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, porque aborda desde la multiplicidad de factores a un nivel diario, generacional, por el trabajo físico, emocional y mental para la producción de la población y su organización social. Ciencia Rusa ha trabajado mucho con las teorías de Silvia Federici, ¿verdad?, que para nosotras es clave entender desde una lectura anticapitalista. Silvia Federici, ustedes me imagino conocen su trabajo. Hay una crítica al capital de Marx, porque el marxismo no logra identificar la reproducción de la vida a cargo de las mujeres y niñas. Entonces la idea es, a partir de la crítica, las herramientas que nos entrega el marxismo, por supuesto, pero lograr hacer la lectura feminista en clave de acumulación capitalista, y esto es reposicionando la reproducción de la vida desde una óptica de la construcción de una sociedad cuyo fin sea la reproducción de la vida, la felicidad de la sociedad misma y la no explotación del trabajo. Uno de los hitos más importantes que nos dejó la revuelta del 18 de octubre fue la reconstrucción del tejido social, como les decía, la reconceptualización también de la reproducción social. Así también se vio muy claramente la continuidad del movimiento feminista desde lo que fue la eclosión social de mayo del 2018, y en este contexto se firma el acuerdo por la página de la nueva Constitución en noviembre del 2019, que si bien no fue un acuerdo que reconoce, bueno, está ausente todas las dificultades que vivimos para dicha eclosión social, que fue las tremendas violaciones a los derechos humanos que estuvieron lideradas por las fuerzas de orden en Chile. A pesar de eso se firma este acuerdo a partir de la ley 21.200, que permite al menos establecer el itinerario y las condiciones para el reemplazo del texto constitucional, poniendo en el centro esta discusión, porque nos damos cuenta, y hace mucho tiempo los movimientos sociales vienen reclamando, que la Constitución actualmente, así como las constituciones del mundo, son las que establecen los principios y los ideales de lo que se va a plantear en un país, y en particular en Chile se establece a partir de la Constitución el acceso a los derechos, pero no se pone el derecho en el centro. O sea, nosotros podemos acceder a un sinfín de bienes y servicios, ¿verdad?, pero la verdad es que va a depender de nuestra posibilidad económica, territorial, que podamos acceder a ellos. No está establecido como un derecho y no está garantizado, por ende, por el Estado que esos derechos se cumplan. En marzo, el del 2020, se desata la pandemia a nivel mundial, ¿verdad? Y a nosotros en particular en Chile nos golpea muy fuertemente porque agudiza las desigualdades sociales por las que veníamos protestando, y el debate público sobre el estallido social y el proceso constituyente se ve mermado de alguna forma a propósito, bueno, de las medidas y de la precarización también que da cuenta este estallido social. La propuesta que yo hago y que, bueno, que estoy trabajando desde mi trabajo doctoral es, bueno, plantear que actualmente vemos la crisis sobre la crisis. Ya había una crisis identificada en Chile, provocada por el mismo modelo de acumulación
capitalista y neoliberal, y la apuesta es ver este fenómeno y ver la problemática de la multidimensionalidad. Es casi, bueno, Geógrafas Chile ha hecho un excelente trabajo con lograr georreferenciar la multidimensionalidad de la precarización, ¿verdad? O sea, no es casual que esté en el mismo lugar, en la misma comuna, en donde ya habían factores de vulnerabilidad, ¿verdad? Baja calidad de vida urbana, mayor cantidad de endeudamiento, baja calidad de vivienda, dificultades en el acceso, en donde los cuerpos de las mujeres estaban sufriendo, y cuerpos de hombres y mujeres a propósito de la pandemia, se estaba sufriendo aún más los efectos de la misma, en tanto en la afectación en el contagio o en la precarización laboral que avanza con mucha fuerza. Entonces hay un factor multidimensional de la crisis y que por supuesto afecta de forma desproporcionada a mujeres y niñas. Entonces, la oportunidad que tenemos a propósito de estos factores multidimensionales, si lo bajamos a los estudios territoriales, es acentuar la lectura en la multiescala, ¿verdad? Mi apuesta es desde la epistemología feminista, por supuesto, de Donna Haraway, ver esta precarización involucrando la categoría de la reproducción social, que nos permite identificar, como lo decía anteriormente, no solo la división sexual del trabajo, sino que estos factores multidimensionales, identificando y haciendo cruce con la economía política, y el pensamiento más dialéctico que nos propone David Harvey, y con la geografía feminista, que por supuesto nos permite, más allá de georreferenciar los fenómenos, sino que de incorporar el espacio a una lectura multiescalar e interseccional. Entonces podemos hablar de género, edad, clase y espacio a la vez, y eso nos permite, lo facilita mucho las teorías de la geografía feminista, y así también cómo esta multiplicidad de categorías nos podrían permitir darle o identificar, como dice la geógrafa Dorin Messi, definir el sentido global del lugar. O sea, no es casual que en un lugar determinado estén pasando ciertos fenómenos y probablemente en otros lados de Latinoamérica, sobre todo, y lo vimos en la pandemia, estaban pasando situaciones muy similares. Entonces la precarización de la vida se repite, pero bajo las condiciones socioeconómicas que hay en determinados países, y por supuesto se ancla con mucha más facilidad si es que el gobierno de turno se autodefine como un gobierno capitalista y promueve la liberalización de la economía, ¿verdad? Hay un descubrimiento que ya también hice en este trabajo, que es la geografía política feminista, que me parece también una categoría sumamente útil para ver los fenómenos desde lo local a lo global, y también la geografía de las emociones, que permite describir con mucha más claridad lo que tiene que ver con la vida cotidiana, el espacio doméstico y de cuidado, y la dialéctica que hay entre el espacio público y el espacio privado. Tan necesario también para abordar, por ejemplo, violencia de género. Eso es como el marco teórico. Y bueno, la dimensión de la precarización de mujeres y niños en el marco de la pandemia nos permitió ver todo esto, ¿verdad? La precarización laboral, la agudización de trabajos de cuidado, la agudización de derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Los temas de movilidad que aparecieron en la palestra y fueron tema incluso de investigación y escucho un ruido que me tiene un poco. Si es que me pueden ayudar silenciando, perfecto. La movilidad, que aparece como un concepto casi diariamente, hasta en los noticieros, ¿verdad? Dando cuenta de las posibilidades de inmovilidad, y que esto, a propósito del confinamiento, y que esta inmovilidad se da mayoritariamente en las comunas más acomodadas, ¿verdad? Las clases más acomodadas, estratos socio-medio altos, tienen la facilidad de confinarse versus las comunas pericentrales, donde hay mayores condiciones de precarización, en donde la capacidad de inmovilidad está completamente condicionada con la posibilidad o las restricciones de ingresos. Mucha gente quedó desempleada, entonces finalmente aquí hay una doble lectura de la movilidad y la inmovilidad. La inmovilidad
también se ve como un valor, ¿verdad? Pero además es el principal problema al momento de identificar la violencia de género, porque se agudiza a partir de el estar recluidos en el hogar, muchas veces hacinados en estos sectores socio-medio bajo, y por supuesto se agudiza si es que se hace con tu agresor dentro del mismo espacio hogar, ¿verdad? Y la movilidad, salir por el sustento, ¿verdad? Puse el ejemplo de las trabajadoras de casa particular, que fue uno de los ejemplos más agudos que vivimos acá en Chile, además de quedar fuera de todos los beneficios, comillas, que se estaban entregando. Son ellas las que también se ven más perjudicadas a propósito del autoritarismo que hay sobre la misma labor que ellas hacen, teniendo que estar incluso confinadas en las casas donde ellas trabajan. Y bueno, la situación de los migrantes, que fue una situación que se vivió a nivel global, ¿verdad? Mientras aquí en Chile no hay una ley de regularización migratoria, así como no hay en muchas partes del mundo, pero eso agudiza mucho más el que una vez comenzada la pandemia hay una movilidad masiva de migrantes esperando retornar a sus países de origen, y eso lo vimos de forma muy desesperante acá en Chile porque no tenían los recursos para volver, se pidió ayuda a sus respectivas embajadas y muchos de ellos hicieron vigilias y estuvieron días completos esperando poder retornar, exponiéndose por supuesto a la situación más grave que era el contagio del COVID. Y bueno, esto se asocia derechamente y las consecuencias de la pandemia son las mismas, las consecuencias y las demandas son casi las mismas que se estaban exigiendo desde el movimiento feminista, al menos acá en Chile. Lamentablemente hoy día no hay una consagración del derecho de vivir una vida libre de violencia, ¿verdad? No lo consagra la Constitución, no están consagrados los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la ciudad y a la vivienda tampoco, hay ausencia completa en la normativa actualmente en Chile, por ende el movimiento feminista reposiciona la idea de los derechos sociales, educación, salud, pensiones, dignidad, ¿verdad? Incluso viéndolo no solamente desde esta esfera de la vida cotidiana, sino que apuntando a la estructura, a las estructuras elementales de la violencia, entonces reconocimiento del trabajo, el trabajo doméstico y de cuidados como un hito y una demanda a reposicionar, por eso es tan importante que lo abordemos de forma integral a partir del concepto de la reproducción social, ¿verdad? Y además apuntando a un modelo económico y de desarrollo visibilizando también que a partir de la crisis hay un nuevo remodelamiento del modelo económico neoliberal, se están moviendo los holding y bueno, todas las grandes alianzas internacionales, ¿verdad? Entonces, si es que no se están posicionando en Chile a partir de la crisis, se van a ir a Colombia, se van a ir a Ecuador, etcétera, el modelo neoextractivista avanza y nosotros, bueno, sin poder hacer mucho, ¿verdad? Porque son ellos los que tienen el poder económico, entonces como las feministas nos hacemos estas preguntas y bueno, necesitamos urgentemente también analizarlo desde ahí. ¿Cuál es el modelo de desarrollo en Latinoamérica que pudiese proveer de mayor seguridad social, ¿verdad? Y mayores condiciones de igualdad? No solo considerando la igualdad entre las personas, sino que la igualdad con el entorno y el medio ambiente. Bueno, pero ¿qué es la Constitución? Y cambio drásticamente porque este es la gran piedra de tope y que nos hace pensar en este proceso histórico que estamos pasando, ¿verdad? La Constitución política, así como otras constituciones del mundo, define el tipo de comunidad política que es dicho país, en este caso nuestro país, distribuye el poder, lo organiza y lo define de forma en que se ejercerá ese poder al interior del Estado, de forma administrativa, territorial, la organización general del Estado y las instituciones, reconoce principios fundamentales que orientan las políticas públicas y la convivencia, la legislación, y reconoce los derechos y deberes fundamentales de todo ciudadano y ciudadana. Nosotros podemos decir, bueno, ¿en qué nos afecta la Constitución en nuestra vida cotidiana? La verdad es que nos empezamos a hacer más esta pregunta después del estallido social y donde se reposiciona la discusión de la nueva Constitución o de la necesidad de cambiarla.
Y ahí nos damos cuenta que efectivamente la Constitución es muy relevante para nuestra vida diaria, porque de ahí surgen las leyes, además de la administración del Estado, ¿verdad? Surgen las leyes, los reglamentos, hasta los contratos, las sentencias y los testamentos. Esta idea es fundamental para entender, bueno, cómo nosotros nos activamos en función de esta Carta Magna, que finalmente, si es que la construcción de ella es anclada en, bueno, la Constitución se hizo en dictadura, no hubo posibilidad de intercambio, no hubo oposición que restringiera o que pudiese contribuir en este espacio, y por ende es una Constitución que hoy día no está legitimada por la sociedad. ¿Ya? Entonces, empezamos con este debate del proceso constituyente y el itinerario del proceso constituyente a partir de la firma del Acuerdo por la Paz, ¿verdad? Y esto es lo que enfrentamos actualmente en Chile, y es muy necesario. Bueno, estamos haciendo muchos talleres con Ahora Nos Toca Participar, especialmente con mujeres dirigentes, porque esta es la información que se debe tener como herramienta base para enfrentar el proceso. Primero, la discusión de la Constitución, cuáles son nuestras demandas, ¿verdad? Cuán importante es cambiar la Constitución, y cuáles son las fechas y el proceso, porque no solamente es, bueno, cambiamos la Constitución de un momento a otro a partir de un plebiscito de entrada, sino que es un proceso mucho más largo. Y el proceso es el siguiente. Tenemos la votación por el apruebo o el rechazo del cambio constitucional y el mecanismo constituyente que va a hacer dicho cambio, si es que se aprueba, para el 25 de octubre. Vamos a tener votaciones masivas para ese día, ¿verdad? Hoy ya empezaron todos los distintos comandos del apruebo y el rechazo, ya están hoy día en las calles, están los banderines colgados desde las ventanas, ¿verdad? Se está haciendo, ya empezó incluso la campaña por televisión, ¿verdad? Entonces ya empezamos el proceso constituyente, pero el hito fundante, el hito más determinante y que va a marcar todo el proceso posterior, va a ser el 25 de octubre, donde el llamado, por supuesto, y aquí lo digo con más soltura, el llamado es a votar apruebo y a votar el mecanismo constitucional, que es la Convención Constitucional, que va a ser una convención que va a permitir elegir a personas de la sociedad civil, ¿ya? De forma paritaria, hombres y mujeres, 50 y 50, ¿verdad? Y el llamado también es que ustedes asistan masivamente a las urnas y que por supuesto nuestras compañeras a nivel internacional también estén muy pendientes de este proceso a propósito de la importancia que va a tener, sobre todo para el derecho de las mujeres. El 11 de abril del próximo año hay elección convencionales constituyentes, si es que votamos apruebo, ¿verdad? Y si es que definimos el mecanismo constituyente. Para esa fecha se va a elegir las personas que van a redactar la nueva constitución, ¿verdad? Estas personas para el periodo de junio hasta mayo del 2022 van a hacer la redacción de la nueva constitución, y este periodo es muy intenso porque nosotros como feministas vamos a tener que estar muy encima, ¿verdad? Así como todo lo que hemos hecho en la historia política de nuestro país desde el movimiento feminista, corriendo el cerco, insistiendo con las demandas que les acabo de mostrar, ¿verdad? No puede construirse esta constitución sin no establecer que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿verdad? ¿Por qué no así decirlo? Tenemos derecho las mujeres a vivir en una ciudad también igualitaria, que provea de las condiciones necesarias para que nos podamos desplazar en ella, ¿verdad? Y así todos los derechos que pueden surgir a partir de esos paraguas institucionales que finalmente van a permitir construir la legislación. Hoy día en Chile hay una legislación muy precaria en torno a los derechos de las mujeres, en torno al derecho a la ciudad. Prácticamente, bueno, en torno al derecho a la ciudad se han ido construyendo leyes, está a puerta de aprobarse una ley de integración social y urbana que lamentablemente no responde al derecho a la ciudad de manera igualitaria, responde más bien a los intereses del mercado inmobiliario, y es así, y está en debate todavía, y ese proyecto legislativo hoy día está a puertas de aprobarse en el Congreso. Así también no tenemos una ley integral de violencia de género como la tienen Argentina, Bolivia, Uruguay, solo por mencionar algunos, ¿verdad? Que por supuesto no es la respuesta completa, pero sí nos da un paraguas institucional que permitiría al menos tipificar los distintos tipos de violencia de género que las mujeres a las que estamos expuestas en nuestros distintos contextos socioterritoriales. Y bueno, finaliza este proceso con el plebiscito de salida, en donde se va a ratificar el texto constitucional que se desarrolle en este proceso. Este plebiscito de salida
lo que va a hacer, va a aprobar o rechazar este texto constitucional, y es obligatoria la participación, y esperamos que culmine en agosto del 2020. Solamente hacer la distinción que hay dos mecanismos, mecanismos constitucionales que va a elegir las personas en este plebiscito de entrada, la convención mixta constitucional y la convención constitucional, y la verdad es que nosotros apostamos a que esperamos que se apruebe la convención constitucional, porque son 100% electos de la sociedad civil, si bien hay políticos involucrados, por supuesto, y las listas son políticas, eso es, y hay un debate tremendo con las personas independientes que se alineen a estas listas y que puedan ser visibles a partir de estas listas políticas, pero la verdad es que es un proceso que nos acomoda mucho más a propósito de que va a haber paridad de género 100% versus la convención mixta, que solamente habría paridad de género en el 50% de los electos, ¿ya? Y bueno, en torno a qué es lo que dice actualmente, y ya hemos hablado que la Constitución se construye en dictadura, ¿verdad?, que pone en el centro el acceso y no el derecho. ¿Qué dice la actual Constitución sobre las mujeres? Solamente la frase igualdad entre hombres y mujeres, sin establecer cómo será esa igualdad, no hay garantías en lo absoluto, y no dice nada en relación a la vida libre de violencia, el derecho a la ciudad, a los derechos sexuales y reproductivos, y el reconocimiento del trabajo doméstico de cuidado, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que está abajo del iceberg, es lo que se tiene que pelear en el proceso, sobre todo cuando se esté construyendo en la nueva Carta Magna. En torno al derecho a la ciudad en Latinoamérica, y sé que hay compañeras ecuatorianas, colombianas, que pudiésemos también conocer cuál es la experiencia, pero en las asambleas constituyentes de Brasil, Colombia, Ecuador, se establecieron artículos en torno al derecho a la ciudad, lo que permitió legislaciones específicas, como por ejemplo el Estatuto de las Ciudades en Brasil, y la Ley Orgánica de Desarrollo Territorial en Colombia, y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso de Gestión del Suelo en Ecuador. Sería interesante compartir a ver cómo ha funcionado eso. Por supuesto que no son la respuesta, todos los procesos debiesen ser peleados por la misma ciudadanía, ¿verdad? Pero al menos establece un paraguas que nos permite partir no de foja cero como lo estamos haciendo acá en Chile. Así México también se convirtió en una de las primeras ciudades en consagrar el derecho a la ciudad en la Constitución del 2011, ¿ya? En Chile se ha hablado del derecho a la ciudad, pero la verdad es que más específicamente del derecho a la vivienda, que bueno, que la verdad es que lo vemos como una discusión limitada. Se habló harto cuando hubo para el gobierno de Michelle Bachelet en su segundo periodo, se estableció la discusión del cambio constitucional, se comenzó de hecho, y ese proceso lamentablemente se vio interrumpido, no hubo continuidad por el gobierno actual de Sebastián Piñera, quien se ve la obligación de firmar la ley que promueve el itinerario constituyente a partir del estallido social. Entonces, en ese sentido tenemos el tremendo trabajo, al menos desde la Red de Mujeres por la Ciudad y todas las compañeras que estamos organizadas por el derecho a la ciudad, tenemos que dar esa pelea y tenemos que de alguna forma instalar el derecho a la ciudad por sobre el derecho a la vivienda, que pudiese ampliar la discusión y por supuesto proveer de más derechos en este sentido. ¿Qué es lo que dicen algunas teóricas? Y aquí rescato lo que dice Rodo de Zárate, una académica joven de la Universidad Autónoma de Barcelona. El derecho a la ciudad desde una perspectiva feminista es poner en el centro de la discusión la consideración de los hogares como parte esencial de las ciudades y la relación de poder en los espacios privados como obstáculo para el acceso al espacio público. Y esto es muy interesante porque la verdad es que en vez de fraccionar la discusión entre público y privado, la invitación es a hacer una lectura dialéctica, porque a pesar de que, bueno, que el hogar hoy día constituye el espacio más vulnerable para las mujeres, imagínense si es que esa vulneración se vive desde ahí, y sumado a eso en el espacio público estamos expuestas a más violencia. Entonces es un ciclo, es una continuidad, ¿verdad?, que no se puede perder de vista. Entonces tenemos que apuntar a ambas esferas. El cuerpo como lugar y el derecho al propio cuerpo como fundamento del derecho a la ciudad, y aquí está el llamado también a generar una lectura multiescalar, posicionando el cuerpo en el mismo nivel del resto de las discusiones o el resto de las escalas que estamos analizando, ¿verdad? El cuerpo como receptáculo, ¿verdad? Como al que le llegan
el que recibe todas las violencias, en el que quedan las heridas, ¿verdad? Aquí me acuerdo mucho de una clase que tuve con Kimi Yersun, una de las fundadoras del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, en donde dice que el posicionamiento de las mujeres pasa por el reconocimiento de este propio cuerpo, pero el reconocimiento del cuerpo de nuestras madres, de nuestras abuelas, y cómo esos cuerpos también se vieron afectados con un nivel de violencia mucho más áspera, mucho más dura de lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, el reconocer en los cuerpos de nuestras ancestras, ¿verdad? El dolor, la violencia, nos permite posicionarnos mucho más fuerte y con mucha más certeza, ¿verdad? Como esa trascendencia que nos invita Simone de Beauvoir a discutir los temas que están pasando ahora y, por supuesto, posicionándolos desde la esfera pública. Y bueno, y así también las emociones como indicadores de desigualdad y el derecho a estar bien como un derecho a acceso a la vida, y esto lo cruzo con lo que dice, con lo que se dice desde la geografía de las emociones y lo que habla también muy claramente Paula Soto desde México, una antropóloga, trabajadora social y académica de la Universidad de la UAM de Ciudad de México, en donde ella trabaja la geografía del miedo, viendo el miedo como otro tipo de violencia de género en el espacio público, ¿verdad? Si nosotros andamos con miedo en la calle, probablemente cambiemos nuestra ruta y eso va a ser otro tipo de violencia también. Ya voy terminando con esto, tener muy claro el glosario constituyente, si es que nosotros tenemos la oportunidad de compartir este material, de compartir estas reflexiones, bueno, ¿qué es el plebiscito? ¿Qué es el poder constituyente? ¿Qué es una asamblea constituyente? Definiciones que nos tenemos que empezar a familiarizar obligadamente para enfrentar con más herramientas el proceso. Les voy a compartir esta presentación para que ustedes se queden con estas láminas y, por supuesto, ver el proceso constituyente desde la perspectiva feminista, con conceptos como autonomía de las mujeres, empoderamiento de las mujeres. El tema del empoderamiento, si bien es debatible, ¿verdad?, qué concepto ocupamos, pero más bien habla de este posicionamiento que les venía relatando hace un minuto. La paridad de género, el proceso constituyente, que no solamente se habla de cifras, sino que nosotros participemos, estemos presentes, no nos omitan, no quedemos abajo de la discusión y, por supuesto, de la carta que se está construyendo, y, ¿por qué no?, asumir el desafío de construir una constitución feminista. ¿Por qué no asumirlo? Bajo todas las herramientas, bajo la historicidad que tenemos, bajo el acumulado político que hemos logrado consagrar después de décadas de historia, de pelea, de lucha de las mujeres, sobre todo en Latinoamérica. Y la pregunta que les dejo, bueno, ¿cuáles son las estrategias feministas del proceso constituyente, verdad? Y también, y por qué no decirlo, de los procesos políticos que están ocurriendo en Latinoamérica. Le puse como punto 1 la defensa de los votos. Vamos a tener que estar ahí en las urnas, ¿verdad? La participación activa en la Convención Constitucional, ¿verdad? Tratar de correr los cercos de la discusión, la movilización política del 2021, ¿cuál es nuestra agenda política nacional y latinoamericana? ¿La estamos pensando? ¿La estamos discutiendo? Por supuesto, esta tiene que ser construida de forma colectiva, en red, en alianzas, ¿verdad? No hay tiempo para divisiones. Estamos viviendo un momento latinoamericano muy agudo, sobre todo, bueno, en algún momento vimos el avance irrestricto del fundamentalismo, desde el norte hasta el sur, con Donald Trump, ¿verdad?, con Bolsonaro, con lo que pasó en Bolivia, ¿verdad?, la salida de Macri fue un respiro, pero debemos articular cuál va a ser nuestro itinerario político en la organización de las mujeres. Y que ese itinerario político finalmente va a impregnar nuestro trabajo en aula, nuestro trabajo en la calle, nuestro trabajo cotidiano, nuestro trabajo en las distintas esferas en donde nos movilizamos. Y, por supuesto, lograr consagrar derechos, que es lo más importante, ¿verdad?, en el Estado, en la economía, en la democracia. Con esto voy terminando, y bueno, el trabajo territorial feminista en red, que para mí me parece una alternativa ya, ¿verdad? Tratar de posicionar el trabajo en los territorios, me parece que es algo sumamente importante, y que el desafío que nos deja la pandemia, cómo nos damos cuenta que el trabajo territorial feminista, en torno a la reproducción social, que lamentablemente se sigue reproduciendo de esta misma manera, nosotros estamos a cargo de la sobrevivencia de otros grupos, del grupo familiar, de las redes de vecinas, de amigas, de compañeras, ¿verdad? Entonces, qué importante es revitalizar las redes, reposicionarlas, pero, por ejemplo, establecer nuevos acuerdos
pasó acá que, bueno, Vértice hizo un excelente trabajo con la georreferenciación de las ollas comunes que nacieron a través de la pandemia. Estas estaban, por supuesto, lideradas por mujeres, pero ¿por qué no esos nichos de trabajo? Restablecer algunos acuerdos como trabajo paritario, como que sean centros de acopios para derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Para prevención integral de violencia de género, etcétera. Y un trabajo muy interesante, bueno, que yo estoy trabajando con mujeres en Red Zona Sur, ¿verdad? En el sur de Santiago, que hacemos prevención de violencia y entregamos herramientas concretas para las mujeres para que logremos prevenir la violencia más aguda, que es la violencia intrafamiliar, y así también con Ciudad Feminista estar también discutiendo el acontecer político nacional, ¿verdad? A partir de los distintos esfuerzos que estemos desarrollando. Y por supuesto, la red, y con esto ya estoy terminando, qué importante construir redes de mujeres, redes que estemos pensando la ciudad, redes que estemos pensando el itinerario feminista, que estemos pensando la política. Entonces la invitación es a establecer estas redes, a comprometernos en la plataforma. Ya estamos, ustedes son testigos de esto, que esta escuela nos está permitiendo hacer este intercambio de reflexiones, de actividades, de proyectos, ¿verdad? Y quedarnos conectadas con eso para enfrentar lo que viene en términos políticos, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica. Así que la invitación es esa. Muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas e intervenciones.